Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión del segundo día de esta conversación, Diálogo de Saberes, lo indígena en las narrativas del arte. En la sesión de la mañana discutimos un poco el lugar del museo, la pieza y la representación. En esta sesión de la tarde vamos a discutir sobre las nuevas estrategias de la representación y tenemos a unos invitados muy especiales. Como vamos ya con 15 minutos de retraso, vamos a empezar de una vez. En la tarde tendremos entonces a Pablo Mora, a Bárbara Santos, a Itzel Vargas, a Benuca de Banán y a Juliet Morales. Empezaremos entonces con la conversación que nos tiene preparada Pablo. Pablo es antropólogo e investigador, maestro en antropología, investigador de medios de comunicación, cine indígena, identidad, memoria, arte y conflicto. Pablo ha sido asesor de colectivos de comunicación audiovisual comunitarios e indígenas, fue director durante 4 años de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MITBO, y fundador e impulsor de la Muestra de Cine y Video Indígena de Colombia, DUPARÁ. Actualmente es asesor del colectivo WIWA de comunicaciones Buncuaneimunan, del colectivo Aruaco Cosocui de la Sierra Nevada de Santa Marta y es delegado de la Confederación Indígena Tairona en la Comisión Nacional de Comunicación Indígena, CONCIP. Sin más preámbulos, Pablo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y empezar este diálogo. Bueno, muchas gracias. Una corrección a la última mención. No estoy actualmente en la CONCIP, fui miembro de la CONCIP muchos años, pero en este momento no soy. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial a los compañeros indígenas, compañeros y compañeras indígenas Misak, Nasa, Pastos quizás, Huitotos o Murui, las compañeras de Perú, de Arequipa. Y bueno, también saludo a los mestizos, a los mestizos blancos y a los blancos. Yo le agradezco muchísimo a María Wills y a Julien que me han invitado, ¿no? De verdad, pues es un tema tremendo. Pues ella me dice, mire, queremos que usted nos cuente sus reflexiones sobre un tema que me parece crucial y que me obligó además a estudiar para esta charla, que es sobre la posibilidad de descolonizar los museos. ¿Qué significa descolonizar los museos? Ella insistía en que los museos tienen una agencia, la llamó así, muy importante, en la construcción de narrativas sobre la nación, sobre la memoria, y tienen mucho que decir ahora sobre la posibilidad o no de subvertir las narrativas convencionales. Esa tarea me parece tremenda, formidable, si se quiere poner en esos términos. Utópica, me parece que es un adjetivo que le cabe mejor. Y voy a tratar de dar algunas ideas sobre esa noción. No me voy a acompañar, me lo han pedido muchas veces, de estas prótesis visuales. Bueno, no voy a disculparme porque no lo hago, pero aspiro que la fuerza de la palabra sea suficiente para incentivar la imaginación de ustedes. Hablar de descolonización, pues lo primero que se le viene a uno a la cabeza son los procesos de resistencia anticoloniales después de la conquista en América. Es decir, no podemos caer solamente, digamos, en la retórica de la descolonización como un asunto de discursos o de prácticas contemporáneas, sino que la historia de América está atravesada justamente por procesos que se pueden llamar insurrecciones, guerras largas o cortas, de los pueblos indígenas frente a los imperios español, portugués e inglés a partir del siglo XV. Quizás para la ciudadanía común, pues estos temas no son tan cercanos como para los historiadores, ¿no? Tal vez podría uno decir que el imaginario que tenemos de esas guerras o de esos procesos de liberación colonial, quizás los que más publicidad o más
difusión han tenido son las guerras del Perú virreinal, ¿no? Las Tupac Amaru, el Manco Tupac, el segundo Tupac Amaru, Tupac Katari en el siglo XVIII, ¿no? Que dio origen también a los movimientos cataristas e indianistas en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de esos, digamos, de esos episodios insurreccionales, pues hay muchísimos a lo largo de toda América. Estas luces sobre estos focos, digamos, en el Perú virreinal, no tienen, digamos, no se pueden comparar con la oscuridad que tenemos frente a otros procesos en todas partes. Los mapuches en el territorio Gualmapo, por ejemplo, ¿no? Los apaches en Texas en el siglo XVIII, los calchaquíes en el noroeste argentino. En Colombia, por ejemplo, sabemos muy poco, solamente los historiadores de oficio que se dedican al tema, sobre las insurrecciones Tairona en 1550, 60, 70, ¿no? En el Caribe colombiano. Sabemos menos todavía, digamos, de las guerras de resistencia larguísimas, de larguísima duración. Quizás podríamos decir que es la guerra de resistencia más grande en América, digamos, en manos de los pijaos del Tolima. Pero bueno, obviamente estos temas pues no interesan directamente hoy frente a la tarea que nos incumbe, ¿no? Podemos decir también que estas guerras pues ocurrieron, estas sublevaciones, insurrecciones, levantamientos, y que no terminaron cuando los criollos republicanos hicieron las guerras de independencia en las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Es decir, hay toda una inflexión decolonial que afirma que a pesar de que salieron los últimos virreyes de América, el sistema colonial persistió. Y ese sistema colonial ha persistido, dicen los que profesan la inflexión decolonial, ¿no? Y que hoy se traduce, digamos, no solamente en combates, todavía no ha habido éxitos rotundos, que tienen que ver con el sistema capitalista, con el sistema colonial, con el sistema también denominado patriarcal, y que esas luchas se mantienen y que han activado, digamos, formas de resistencia de muchas maneras. El artivismo, por ejemplo, las agendas políticas indígenas de algunos pueblos indígenas de Colombia, y la intelectualidad y digamos, ciertas prácticas artísticas han puesto el énfasis justamente en gestos, en actitudes, en producción de conocimientos, etcétera, sobre la decolonialidad. Ahora, digamos que todo el mundo, digo todo el mundo, no, pues seguramente hay muchísimos que no, pero hay una especie, digamos, de tendencia a ser decolonial, ¿no? El que no se inscriba en un giro decolonial entra en un campo de la sospecha, digamos, frente a los feminismos, los movimientos indígenas, los movimientos queer, los movimientos afro, que son los que han liderado también estas batallas, no solamente teóricas, sino prácticas. Entonces ahora se habla de descolonizar todo, ¿no? Se habla de descolonizar la naturaleza, la mente, las enfermedades, las matemáticas, la pedagogía, la academia, el lenguaje, es decir, todo el campo, digamos, de las actividades humanas hoy entran, digamos, en esta apuesta, en este horizonte decolonial, ¿no? Incluso se habla de decolonizar lo divino, ¿no? Y por supuesto, pues, los museos no podían dejar de estar en esta apuesta, ¿no? del imperio del mal, digo yo entre comillas. Porque justamente los museos encarnan, simbolizan la colonialidad, ¿no? En el origen, digamos, de los museos, pues está pues, los imperios, ¿no? No vamos a insistir mucho en eso, que parece ya un lugar común, ¿no? Yo hablo, digamos, porque también se me olvidó contar desde dónde hablo yo. Yo creo que en este momento es muy difícil no sustraerse a esa pregunta de quién habla, ¿no? ¿A quién le habla y por qué le habla, ¿no? No solamente se trata de un perfil de quién soy yo, ¿no? Yo debo decir que mis últimos años, más o menos
20 años, he estado en la orilla, digamos, en la orilla indígena, como asesor o acompañante de procesos de creación audiovisual y también, especialmente, de procesos de transformación de la política pública en Colombia alrededor de la comunicación indígena, en la mesa permanente de concertación, ¿no? Aquí no está Didier, que ayer debatía mucho sobre la legitimidad o no de la mesa permanente de concertación. Para quien no sepa, es un espacio político donde se negocia de gobierno indígena a gobierno colombiano todos los asuntos administrativos, proyectos, programas, planes que tiene. Llegó Didier, alcanzó a escucharme, espero. Todo lo que tenga que ver con afectaciones a los territorios indígenas, ¿no? Entonces es un espacio político muy interesante y en estos años pues he acompañado con asesores indígenas y no indígenas la elaboración, redacción de una política pública de comunicación indígena. Esa comunicación indígena se refiere no a la comunicología que estudian en algunas universidades, ¿no? Los propios indígenas definen o distinguen mejor una comunicación propia que tiene que ver con valores, con cosmovisiones, con lenguajes, con agendas políticas también, con comunicaciones entre el mundo natural y el mundo humano. Lo que ocurre en el fogón, como lo contaban ayer los compañeros Misak, ¿no? Lo que ocurre en las cancurvas cuando los mamos de la Sierra Nevada adivinan a través del Marunzama o se comunican con seres invisibles. Todo ese gran campo se refiere a la comunicación propia, ¿no? Y la comunicación apropiada, que hace parte también del lenguaje de estas organizaciones, se refiere a lo que han incorporado recientemente, pues relativamente recientemente, ¿no? Es decir, lenguajes y tecnologías que tienen que ver con la radio, con la internet, con la televisión, con el cine, con las galerías también, y esas incorporaciones que son, digamos, pueden ser consideradas de doble filo, han sido objeto, digamos, de grandes discusiones sobre su incorporación o no, y sobre lo que pueden significar el uso de esas herramientas, de esos instrumentos, de esas estrategias comunicativas en manos indígenas, ¿no? Y esa política pública lo que hizo fue justamente ayudar a abrir el campo de la discusión en Colombia sobre las agendas comunicativas indígenas. Y se ha logrado, fue una política que se formuló para 10 años, se protocolizó en el año 2018 al final del gobierno Santos y se ha venido implementando lentamente. Siempre hay una carencia, digamos, de cumplimientos de muchos acuerdos que se han firmado en este campo, ¿no? Pero se ha logrado, por ejemplo, tímidamente, indigenizar la parrilla televisiva. Se ha logrado incidir en las convocatorias públicas del Ministerio de Cultura o el MINTIC o de agencias como pues, de la Alcaldía de Bogotá, Nidartes, donde el tema étnico empieza a cobrar una cierta fuerza. Y eso ha permitido que muchos creadores, colectivos, especialmente en los territorios indígenas, empiecen a producir contenidos audiovisuales, que incursionen también en otros campos de la discusión, ¿no? Que se vuelvan más activos en el campo, por ejemplo, del patrimonio cultural, ¿no? Es decir, ha habido toda una pequeña dinamización de temas conectados con lo que nos ocupa aquí actualmente, ¿no? Y en el fondo, pues la aparición o la emergencia de estas demandas todavía no resueltas completamente, pues no se originan ahora, son luchas del siglo pasado, ¿no? En el que muchos movimientos indígenas en América Latina reclamaron, digamos, una visibilización en el espacio público, una posibilidad de ser ciudadanos digitales, por ejemplo. Y Rosana Reguillo, una comunicadora, antropóloga mexicana que estudió mucho el tema en el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, situaba el problema de la emergencia, digamos, de estas demandas como una especie de
develamiento de la invisibilidad, pero una invisibilidad que no es simplemente la indiferencia, sino que esa invisibilidad tiene una carga profunda de violencia, como nos situaba ayer Sebastián Vargas cuando nos proponía que caracterizar estos asuntos de la representación, uno de ellos tiene que ver con la invisibilidad y lo otro con la estereotipia, ¿no? De manera que desde el siglo pasado, movimientos indígenas, autores individuales, no todo en el mundo indígena es colectivo, pero hay una predominancia, digamos, de las agendas colectivas de los pueblos, desde sus organizaciones, desde sus territorios. Pero han ido digamos, ocupando, escalando, dinamizando, fortaleciéndose, y a esta política le han reclamado también formación, fortalecimiento de los colectivos de comunicación, no solamente audiovisual, sino radial. Han debatido asuntos de programas que tienen que ver con patrimonio. Se han intentado infructuosamente, digamos, ¿cómo las podríamos llamar? Oportunidades para que colecciones museográficas puedan ser devueltas a los territorios de origen. Y quizás si tengo tiempo les puedo contar una experiencia que toca también con el Museo del Oro, con el Museo Nacional. De manera que estas acciones, digamos, propias, no son una dádiva de los gobiernos ni de las instituciones, son unas luchas conquistadas, ¿no? Unas luchas que no han sido fáciles, ¿no? La sola elaboración de la política pública se demoró 5, 6, 7 años en su elaboración y tocó con procesos que no son solamente de los líderes, sino que tocó, digamos, a las bases comunitarias en los territorios, ¿no? Haciendo autodiagnósticos, proponiendo cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ha permitido, como digo, fortalecer ciertos procesos de comunicación pública. Una de ellas, no es la única, es la emergencia del cine y el video indígena. Los que ven televisión van a encontrar en los canales regionales unas ciertas apuestas donde las autorrepresentaciones indígenas empiezan a circular. Todavía no se ha indigenizado del todo la pantalla. En los festivales internacionales y nacionales, el componente o la vena indígena empieza a aparecer con mucha fuerza, ¿no? En Colombia, y he sido fundador también de ese proceso con otro grupo de personas, se ha fortalecido la muestra de cine y video indígena, Daupará. En la Cinemateca Distrital hace un mes hubo más de 30, 40 proyecciones recientes de colectivos indígenas en el país. La Muestra Internacional Documental de Bogotá, otro ejemplo, le abrió un campo, digamos, inusitado a producciones indígenas. En fin, hay, digamos, producciones que circulan y que demuestran que hay otras maneras de contar, porque justamente una de las apuestas de los comunicadores indígenas es la noción de soberanía audiovisual. Así como en otros campos han sido, digamos, demandas conocidas, la soberanía alimentaria, por decir algo, en el campo audiovisual se habla de soberanía, ellos hablan de soberanía audiovisual, ¿no? Que significa que ellos tienen la capacidad, la posibilidad y la autonomía para contar sus propias historias en los términos y en las convenciones que ellos mismos definan. No es fácil esa lucha. Hace poco también participé de una experiencia que salió por los canales, durante 3 años, los canales públicos, una serie que se llamó El Buen Vivir, que involucró a realizadores de todo el país. Hubo por lo menos unas 32 colectivos que participaron de esta experiencia televisiva por primera vez, y las tensiones micro entre los productores de los canales, en este caso el Canal 13, y los directores o guionistas o investigadores o colectivos, pues eran muy grandes, ¿no? Entre lo que pedía el canal en términos televisivos de lenguaje y lo que autónomamente definían los propios pueblos, ¿no? Pero fue una discusión muy interesante donde hubo un aprendizaje compartido, ¿no?
el Canal 13 no creía que hubiera posibilidad de que los indígenas de estos colectivos hicieran programas de calidad. Finalmente se logró que reconocieran y que dejaran en libertad estos procesos de creación y sin embargo prefirieron dar clases de cómo contar, ¿no? Entonces aparecieron allí, por ejemplo, estructuras narrativas que son propias, digamos, de Occidente, ¿no? De Aristóteles, ¿no? Estructuras dramáticas que sin eso no hay televidente. Y sin embargo, muchos directores, puedo decirlo con nombre propio, Luis Troches del pueblo Misak o Lowaili Green del pueblo Gunadule, subvirtieron esas demandas por contar de cierta manera y generaron unos productos interesantísimos donde se demuestra que es posible otra comunicación, otra manera, o otras, porque tampoco podemos hablar aquí de un panindianismo, ¿no? También estamos mal acostumbrados a hablar de los pueblos indígenas como si todos cupieran en el mismo saco, ¿no? Hay unas diferencias enormes entre pueblos, ¿no? Podemos decir que hay una diversidad tremenda, ¿no? Entre los 115 pueblos que se reconocen en Colombia, ¿no? Según el último censo, ¿no? Con apuestas distintas, con estrategias distintas, con cosmovisiones distintas, con agendas políticas distintas, pero también con agendas comunes, ¿no? Y estas agendas comunes se expresaron en esta mesa permanente de concertación, ¿no? Entonces, esto no ha llegado todavía, creo yo, al campo de la discusión indígena de los museos. Creo que todavía hace falta, pues ya Eduardo hoy nos contaba digamos, el relacionamiento que ha tenido el Museo del Oro con las comunidades, ¿no? Un relacionamiento que es válido, pero yo creo que el tema de colonial nos obliga a pensar mucho más allá del relacionamiento permanente o temporal, donde simplemente se representan cosas de los indígenas, ¿no? Creo que la museografía tiene que, y bueno, hoy no lo digo yo, la propia museografía crítica ha puesto la discusión en el terreno de la decolonialidad, ¿no? Es decir, para que un museo pueda ser un museo tiene que pensarse desde la decolonialidad. ¿Qué significa eso? Significa entonces, por ejemplo, que todas huellas, todas representaciones que pertenecen al mundo colonial deben desaparecer. A mí me encantaría que María Wills nos contara en algún momento cómo le fue en su conversación con Antonio Ribeiro Pinto hace unos años, o hace 2 años tal vez, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde se debatió justamente eso, la pregunta de Antonio Ribeiro: ¿podemos descolonizar los museos? ¿Y qué significa descolonizar los museos? Significa muchas cosas, ¿no? Fuera del autoexamen de conciencia que tienen los museos, de cómo transformar sus quehaceres, cómo transformar sus metodologías, cómo concebir de otra manera los objetos, las colecciones, pues también hay muchos otros temas que siguen en disputa y que siguen sin resolverse, ¿no? La museografía crítica ha reclamado que es necesario preguntarse quién colecciona, qué se colecciona, qué merece conservarse, qué nuevos públicos deben estar allí, digamos, en este espacio, qué nuevos actores sociales, qué nuevas narrativas tradicionalmente invisibilizadas deben estar allí en primera plana, ¿no? Ciertas digamos, concepciones de la museografía, sin ser experto en el tema, pues hablan ya no solamente de objetos, incluso se revisa la noción de coleccionismo, que es lo que hemos visto acá, ¿no? Hemos visto aquí cultura material por todos lados, ¿no? Hemos visto objetos y objetos, monumentos, colecciones, digamos, de figuras antropomorfas, en distintos materiales, cerámicas, oro. Y algunos museos se han planteado superar el coleccionismo, digamos, o superar la cultura material, la objetualidad,
y dedicarse más bien a las pedagogías o a las actividades, ¿no? Es muy interesante lo que plantean distintas corrientes de pensamiento decolonial, ¿no? Justamente para esta charla me puse en la tarea de mirar apuestas de tono decolonial, ¿no? Voy a ver si me recuerdo de algunas, pero se hablaba, por ejemplo, de epistemologías sensibles, ¿no? Se hablaba de corazonamientos y no pensamientos, de archivos caminantes para significar que los patrimonios y las memorias no están en los objetos, están en las personas, ¿no? Como nos lo recordaron los abuelos amazónicos que murieron por el COVID, ¿no? La desaparición de un abuelo fue la desaparición no solamente de un saber situado, sino de una enciclopedia, entre comillas, enciclopedia, porque suena a ilustración francesa, de unos saberes tremendos, cuya desaparición pues significa también la desaparición de una cultura, ¿no? Se habla de saberes, de vivires sabrosos y de vivires y de bien vivires, ¿no? Otra apuesta que tiene que ver, que pasa por la decolonialidad justamente, ¿no? En fin, hay una serie de retos que todavía están por cumplirse en este campo, ¿no? Pero yo creo que además del autoexamen de conciencia de los museos, hay otras preguntas sin resolver. Me atrevo a formular algunas. Es pertinente, deseable, conveniente que haya curadores indígenas en las estructuras de funcionamiento de los museos. ¿Son necesarios los museos indígenas? No todos los pueblos, y pues yo aprendí mucho hoy con Abel Santos, ¿no? Con el Museo Etnográfico, no lo sé pronunciar, ¿no? Macutá, ¿no? No todos los pueblos le apuestan a un museo, ¿no? No todos los pueblos reconocen que esa sea una estrategia importante de relacionamiento, ¿no? Pero bueno, si lo fueran, ¿qué control de la representación tienen los indígenas en las colecciones, en los guiones museográficos? Son simplemente utilizados como información, como relacionamiento para cierto tipo de contenidos, pero el control lo mantienen otros. Ese es un debate que ha pasado también por el cine, ¿no? Todos lamentamos, me incluyo yo, esas pies de texto en los guiones museográficos, en las colecciones, que son neutrales, que son, digamos, tienen una apariencia científica, pero que esconden un profundo, digamos, rechazo a otro tipo de interpretaciones, ¿no? En el año 2015 vinimos con una comitiva de pueblos Kogi, Wiwa y Arhuaco a visitar las colecciones del Museo del Oro y del Museo Nacional y aquellas que reposan en la Ceramoteca del Instituto Colombiano de Antropología. Y el Mamo Shibulata Kogi, entre muchos otros que venían, pues quedó sorprendido realmente de ver primero la cantidad de objetos increíbles que reposaban en los anaqueles, en cajas de plástico, en las vitrinas. Y le dijo, en este caso al director del Instituto Colombiano de Antropología, le preguntó, ¿estos objetos qué hacen aquí? ¿Ustedes para qué los tienen? A través de un intérprete, él no habla español, ¿no? Le decía él, a mí me parece que estos objetos están, no utilizó la palabra secuestrados, pero están aislados, nadie los alimenta. Yo que debo alimentarlos, no puedo hacerlo, no puedo tocarlos siquiera, ¿no? Hay una especie que es interesantísimo de estudiar, es decir, podemos ver pero no tocar, ¿no? O quien toca solamente son los expertos, los que trabajan con restauración, ¿no? También estuve en San Agustín hablando con una restauradora y me fui con un tehuala nasa y al tehuala no lo dejaban acercarse porque el tehuala estaba conversando con sus espíritus y estaba tomando chirrincho y brindaba y le tiraba las piedras y conversaba con ellos. Ella pues le parecía es peligrosísimo que se deterioraran las piedras, ¿no? La única que podía tocar era ella, ¿no? Pero bueno, el asunto es que hay una compulsión por ver
y por no tocar, ¿no? El Mamo Shibulata dijo, mire, estos objetos provienen de los padres Sicueque, Mucucuy y, bueno, se me olvida el nombre del más importante de todos. Fueron hechos por ellos y tienen una función que cumplir, una función de protección, por ejemplo, frente a las enfermedades o frente a los desastres naturales, ¿no? Muchos antropólogos, funcionarios, pues se sonreían con cierta perspicacia, ¿no? Frente, digamos, a este animismo, ¿no? Como sospechoso de los mamos, ¿no? Como de que fetichizando el objeto, como si ellos no fetichizaran también, en otro sentido, digamos, las colecciones en estas exhibiciones, ¿no? Y el Mamo Shibulata pidió su liberación, ¿no? Dijo, para que puedan estar bien, deben devolverse de donde vinieron. Con todo y eso, trató de adivinar, hablar de adivinar en el mundo arhuaco, pues no es como lo pensamos nosotros acá, ¿no? Adivinar implica un proceso muy complejo de relacionamiento a través de unas potencias, para ponerle algún nombre, en el que se hacen consultas con determinados dueños invisibles, padres y madres. En este caso, él se dirigió a los padres y madres de la cerámica y no encontró, digamos, le pareció como desconcertante no encontrar una respuesta de dónde provenían esos objetos. Obviamente muchos de ellos provienen de la huaquería y se pierde, digamos, su origen territorial, ¿no? Sin embargo, le agradeció, en este caso, al director del Instituto Colombiano de Antropología y también a la directora del Museo Nacional, que los tuvieran ahí, ¿no? Pero que todos esos objetos, no todos, los reclamaba. ¿Esos objetos cómo los llamaba? Los llamaba sehuás. Son objetos de poder. Pero hubo una incomprensión total, hubo un abismo interpretativo, ¿no? Al Mamo Shibulata le parecía muy raro las explicaciones o las traducciones que le hacía su asistente de estos pies de foto. Decía, yo no me identifico con esta explicación. Yo tengo otro significado de estos mismos objetos, ¿no? Y a mí me recordó también en el campo del arte lo que generó esta famosa pintura de René Magritte. Esto no es una pipa para los historiadores del arte. Un cuadro de una pipa puso, esto no es una pipa, ¿no? Es decir, no confundamos la representación con el objeto real. Me recordó por qué, porque muchos de los objetos, y aquí lo he visto también referido en las descripciones, sus interpretaciones se vuelven literales. Esto es un caballo, esto es un venado, esto es un sonajero, esto es lo que vemos que es. En el mundo indígena, lo que vemos no es lo que es. Una roca no es una roca. Una roca puede ser la boca de los espíritus por donde se alimentan a través de procedimientos muy complejos. Los que estudian o los que viven o practican el chamanismo sabrán a qué me estoy refiriendo, ¿no? Los objetos no son lo que pensamos que son, ¿no? Un frailejón en la Sierra Nevada no es solamente una mata del páramo, es un material de conexión con el mundo de los rituales mortuorios, por ejemplo. Un sapo que croa en un determinado piso térmico no es solamente una entidad biológica que podemos describir los biólogos de tal o cual manera, ¿no? Es una potencia. Hablar de espiritualidad que aquí también es muy equívoco, ¿no? Es decir, tenemos una incomprensión total de ese mundo. No es solamente que tengamos información sobre ese mundo, no se trata solamente de conocer esas cosmovisiones o esas interpretaciones del mundo, ¿no? Es lo que otros llaman otras ontologías. No son otras formas de ver, sino son otras realidades completamente distintas. Y esas otras realidades no caben en el museo, definitivamente. Hay una incompatibilidad total entre esos mundos y el museo que representa esos, o que intenta representar esos mundos. Me recuerdo también otra anécdota
Berlín ha sido un sitio interesantísimo, ¿no? Didier, que acaba de llegar de allá. Allá han pasado cosas muy interesantes en el campo de la museografía, ¿no? Hace unos años también, otros mamos, cogis, Pedro Juan entre ellos, se fueron a Berlín a solicitar la devolución de las máscaras Tani, las máscaras rituales que hacía muchísimos años habían llegado allí y estaban en la colección del Museo Dahlem, que en ese momento iba a trasladarse al Humboldt. Y obviamente pues no se las devolvieron, ¿no? No entendieron que lo que estaba reclamando Pedro Juan como su máscara, o la de su pueblo, no era solamente para traerla acá y ponerla en una vitrina, sino para volverla a utilizar, ¿no? Lo mismo le pasó a Shibulata, ¿no? Muchos objetos no son para ponerlos, no se trata de hacer un museo indígena controlado por los indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino todo lo contrario. Y aquí puedo pecar y tensionar el debate con mis colegas y amigos, ¿cierto? De practicar una anarqueología, de enterrar esos objetos, de volverlos a enterrar para que recobren su potencia, su poder. Exhibirlos no es bueno. No en vano los mamos cogis también, o los mamos huivas o aruacos, cuando hacen consultas, como las que he mencionado, y utilizan una totuma y hacen un procedimiento que se llama yatucuan, los cogis o el buncueica entre los aruacos. Es una totuma de agua donde depositan unas piedras o cuentas prehispánicas o precoloniales, aprovechando pues la invitación que nos hace Natalia Arazo a cambiar el lenguaje. Y de la manera en que aparecen las burbujas hay respuestas, ¿no? Pues bien, cuando alguien intrometido o curioso, que no hace parte de esos arreglos culturales, está allí, lo que hacen los mamos es tapar la totuma con el tutusoma, con el gorro, ¿no? Están protegiéndolos de la vista. Entonces hay algo que a mí me resuena mucho con una lectura que hice hace unos años de una escritora aruaco, Vicencio Torres Márquez. Increíble que Vicencio Torres Márquez haya aprendido la lengua del colonizador y haya escrito una historia, en la versión aruaca de la historia. Se llama, si no estoy mal, el libro Los indígenas aruacos y no estoy seguro, y el mundo de la civilización, y entrecomilló civilización. Bueno, él mostró toda la incursión capuchina en la Sierra Nevada de Santa Marta y todas las luchas espirituales de los mamos y las luchas sociales también de los líderes. Él no alcanzó a conocer, digamos, Nausima, liberado. Eso fue en el año 82, cuando una Asamblea General del Pueblo Araco decidió expulsar pacíficamente a los capuchinos. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que me interesa señalar es que Vicencio Torres Márquez hablaba de su conocimiento como una ciencia secreta y oculta. Incluso algunos amigos aruacos siempre han tenido un reclamo a los cogis porque eso suena pues a una herejía, ¿no, Eduardo? Los que somos antropólogos le han reclamado que le hayan contado tanto a Raigel Dolmatov, ¿no? Que escribió 2 volúmenes enormes, los Cogis 1 y 2, y que haya develado muchos de estos mundos. Develar estos mundos no es solamente un afán de conocimiento, sino que hay implícitos unas amenazas de que de quien conoce puede agredir, y siempre hay una sospecha de agresión en los pueblos indígenas, en este caso de la sierra, por estos gestos, digamos, de curiosidad del blanco. Hace unos años, la ministra de Cultura del gobierno Uribe invitó, a instancias también de las organizaciones indígenas de la sierra, a alguna comisión de autoridades para debatir el tema de la devolución de objetos, ¿no? Y fue por eso que vinieron, como les cuento, estas comitivas, ¿no?
Y al mismo tiempo que la ministra invitaba a debatir o a mirar cuál era la complejidad de devolver, que no es simplemente devolver, al mismo tiempo el ejército colombiano hacía campamentos de altura en zonas que ni siquiera los comuneros, los cogis no autorizados podían entrar, y transformaron el paisaje, ¿no? Con mucha conciencia rompieron piedras, se llevaron objetos de poder, y entonces la comunicación se interrumpió porque muchos dirigentes indígenas, cogis en este caso, Arregocé Sarabata, por ejemplo, dijo: ¿cómo es posible que por un lado la ministra nos invite a esto y por el otro lado el mismo gobierno esté destruyendo nuestros sitios sagrados, ¿no? Entonces estos debates sobre la invisibilidad son importantes, que se estrellan contra nuestras nociones de la sociedad del conocimiento. Aquí estamos reclamando conocer, ¿no? Saber, informarnos. Y en el campo, en estos campos, pues las cosas no son tan fáciles, ¿no? Hay una especie de, ¿cómo llamarla?, de escopofobia, digamos, de miedo a la visibilidad, de temor, que la visibilidad no es buena. Eso lo dejo simplemente allí enunciado, ¿no? No digo que eso sea una actitud, digamos, mayoritaria o colectiva, ¿no? Pero muchos mamos, incluso payés, chamanes en el Amazonas también tienen esa noción de que no es bueno divulgar el conocimiento, ¿no? Es un conocimiento además que no es divulgable, porque es que no es simplemente que yo le transmita al otro una serie, digamos, de informaciones cuando se requiere, lo decía alguien, tal vez el compañero NASA, años y años de aprendizaje, ¿no? Años y años de aprendizaje, ¿no? Y eso también, qué pena ser tan anecdótico, pero para eso es la imaginación y no las imágenes que no proyecto, ¿no? Martín von Hildebrand, que muchos de ustedes deben conocer, los amazónicos también, me contó una vez que recién llegó él a la selva, estamos hablando de los años 70, su tutor justamente era Rangel Dolmatov, y Rangel Dolmatov lo invitó a la selva en busca de los Tanimuk, una tribu en esa época poco conocida, ¿no? Había una serie de discusiones de a qué horizonte cultural le pertenecían los Tanimuk, etc. Y Martín emprendió un viaje interesantísimo, solo, se fue desde Mitú, bajó por el Pirá Paraná, atravesó unos raudales, cogió el río Mirití, llegó por el caño Huacayay, descubrió a los Tanimuk, descubrió, ¿no? Estuvo 5 meses y estaba contratado por el Instituto Colombiano de Antropología. Y como era parte de su responsabilidad, cuando se devolvió, pues llevaba notas de campo, llevaba muchísimas fotografías, llevaba cintas de carrete abierto con, ¿solo 5? Bueno, cintas de carrete abierto, y llevaba también una serie de objetos de cultura material, ¿no? Janeas, collares, bolsas de flechas, sonajeros, etcétera, etcétera, ¿no? Que él cambiaba por chaquiras, pólvora, cigarrillos, anzuelos, cosa que solía suceder o todavía, y también pagaba, ¿no? Pero pues él era un hombre consciente y siempre le pareció que quienes le vendían estas cosas pues se alegraban por el intercambio, pero lo hacían con cierta ironía, decían: bueno, ¿y usted por qué tiene ese ánimo de coleccionista, no? Y él se preguntó, bueno, ¿qué importancia tiene trasladar los objetos a otros contextos culturales, ¿no? Y un sabedor Tanimuca le dijo: los objetos que le estamos dando, les quitamos, así lo dijo él, ¿no?, le quitamos el espíritu. Lo que usted se lleva son cascarones, porque suponemos que allá donde usted los va a llevar, pues allá no los necesitan para hacer rituales o para cazar. Y si así fuera, usted tendría que aprender a usarlos, cosa que nos parece inconveniente e imposible. Usted no va a aprender a curar, ¿no? Esto es un asunto nuestro. Y bueno, esa es una lección tremenda también de esa idea de museo-mausoleo,
que nos ha propuesto Theodor Adorno, ¿no? En el Museo de Valéry Proust, si no estoy mal. Un texto muy chévere pero ya no tengo tiempo, ¿no? Bueno, donde tenemos que preguntarnos también por estas cosas, ¿no? Por el significado real, profundo que tienen los pueblos indígenas sobre sus culturas materiales, ¿no? No le llamemos arte ni no entremos en esa discusión, ¿no? Hay también una separación tremenda, ¿no? Hay un abismo tremendo en lo que nosotros definimos como arte indígena, y esos objetos, muchos de ellos rituales, no todos. Bueno, me da pena con ustedes, dejo ahí. No sé si sea el momento de preguntas o conversaciones o al final. Gracias, Pablo. Podemos hacer una ronda de preguntas entonces al final de la sesión, cuando hayamos escuchado a todos los ponentes de la tarde. Entonces seguimos en diálogo con Bárbara Santos. Bárbara es graduada de la Universidad de los Andes, magíster en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo abarca el videoarte experimental y documental multimedia, desarrollo web y editorial. A partir de las relaciones narrativas y experimentación, busca activar procesos colectivos e interdisciplinarios que creen conexiones entre el arte, la tecnología y los saberes ancestrales. Bárbara es cofundadora del Cuenco de Cera y Quiasma. Bárbara, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están acá. Me uno al agradecimiento que creo que todos hemos hecho desde ayer. Creo que para nosotros lo más importante es que se haya prendido el fuego dentro del museo. Cuando se prende un fuego hay una gran responsabilidad para mantener ese fuego prendido. Así que cuando uno abre puertas no sabe a dónde va a ir, no sabe a dónde llega y creo que el ejercicio de estar pensando en esto, dialogando, encontrándonos, implica un salto al vacío real. ¿Y qué significa ese salto al vacío? El salto al vacío es que lo que pase de ahora en adelante no depende de nosotros. Depende de un llamado, de una fuerza, de unos saberes que están, que han estado siempre en América, y no, la palabra América no significa realmente nada en relación a el saber profundo del territorio. Así que bueno, agradezco mucho realmente que los abuelos y las abuelas que han venido, las artistas de distintos saberes, hayan recibido este llamado y sobre todo lo hayan aceptado. Y creo que ayer hablábamos también sobre la confianza que implica eso, porque esto son años y años de trabajo de muchas personas que nos permiten estar aquí juntos hoy. No sé si... Me estaba pensando antes de venir que iba a hablar de esa idea de cascarón, de cáscara, y ahorita lo nombró Pablo, en un sentido que casi todo lo que vamos a ver en estas imágenes son cáscaras, son superficies, son tapas, son como lo que puede sucedernos cuando estamos frente al mar, ¿no? Que estamos en el mar y solo podemos ver su superficie, pero su profundidad y quienes lo habitan y lo que significan nuestros propios cuerpos pareciera incomprensible para aquellas personas que nacimos mestizas en este territorio.
Yo trabajo con temas de arte y tecnología, creo que desde niña, más o menos desde el 98 estoy siempre trabajando con un grupo de personas sobre eso, y nuestra generación, yo nací en el 77, es una generación muy particular porque es una generación corta. Yo me imagino que los que nacimos entre el 75 y el 80 o el 82 somos personas que trabajamos con el material químico, trabajamos produciendo cosas que se tocaban y se diluían, que tenían que ver mucho con la luz y con la sombra y como con la química del material. Pero también somos personas que aprendimos a programar muy pronto, ¿no? A los 18 años yo estaba con un grupo de personas entendiendo cómo se puede generar estos saberes desde la matemática y pues todo lo rizomático que está en nuestra manera de pensar. En el 2005 tuve la fortuna de recibir un llamado para acompañar a realizar un libro, que es un libro de autoría de ACAIPI, que es la Asociación de Capitanes de Autoridades Tradicionales del Río Pirá, Paraná. El llamado fue acompañar un proceso muy largo que las personas que viven en esos territorios estuvieron pensando, cambiando, negociando, para comprender cuál era la mejor forma de comunicar, de hacer entender, de hacer sentir un saber muy profundo, no porque quisieran, no porque fuera realmente parte de su vida, sino que las amenazas a sus propios territorios de tantas formas hicieron que esto tuviera que realizarse. Cuando yo llegué al río ya había un trabajo con lingüistas para que ellos pasaran al papel, digamos, su escritura, o no su escritura, entraran desde la oralidad a la escritura. Y ahí hay unas concesiones muy grandes que ellos como comunidad hacen para nosotros. La mayoría de ellos pues es gente macuna, gente yebá y gente celeste. Y en ese ejercicio de dedicar su tiempo a pasar su oralidad, que es tan rica y maravillosa, al texto, fue un ejercicio en este marco de cuidar también lo que se tenía que traducir, ¿no? Muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, hablan español, como también una manera y un ejercicio muy fuerte y muy, digamos, que desarraiga sus propias cosmologías, y también son gestos muy, muy generosos. Yo tuve la oportunidad de acompañar este libro, realmente llegué ahí por ese llamado, y terminamos haciendo este libro durante 10 años sin, digamos, sin, ¿cómo diría yo? Como sin, o más bien, haciendo un gran esfuerzo en estos ejercicios de traducción, que son enormes.
Y volvemos a las cáscaras. Acá estamos viendo una portada, no estamos viendo sus páginas. Pero está esas palabras de poder ahí, Heya ya Godomakari, que lo tradujeron como el territorio de los jaguares de Yurupari. En el 2000, bueno, entrando a trabajar con ellos, siendo artista, que trabajaba con tecnología o le preocupaba la tecnología. ¿Y qué es eso de tecnología? ¿No? ¿Qué es? Cada cultura tiene una tecnología, cada cultura tiene un saber, cada territorio tiene una fuerza y un conocimiento, donde las fuerzas de la naturaleza es aquello que constituyen nuestra manera de percibir. Así que en el 2014, bueno, después de trabajar 10 años en el libro, en el 2014 yo sentía mi cuerpo súper escindido, ¿no? Cómo mezclar toda esta información que desde ejercicios de estandarización del pensamiento y la estandarización del uso del conocimiento científico, artístico, pues digamos que me formó frente a 10 años de acompañar este proceso del libro y entender la sofisticación, la exactitud del conocimiento, la profundidad de un saber donde la escritura es el territorio. Obviamente me generó muchas cosas. Esto fue un proceso largo, duro, difícil, ¿no? Cuando estamos hablando de esto y se ven las cascaritas, pareciera como ejercicios sencillos, estéticos, bellos, y lo son, pero también ahí hay mucho esfuerzo, ahí hay muchas necesidades también de desaprender aquello que nos han dado y aquello que nos constituye. En el 2014 tuve pues aparte de trabajar con todos los sabedores del PIRA y las sabedoras, en el 2014 pude hablar con David Copenagua Yanomami y David acaba de sacar su libro que se llama La caída del cielo, que se los recomiendo, es una Biblia absolutamente maravillosa. Una Biblia, ¿qué tal la palabra? El lenguaje que empieza a meterse ahí y a jugar, ¿no? Como en estos sentidos donde el lenguaje se nos queda corto, ¿no? Sobre todo el lenguaje en español se nos queda muy, muy corto. Cuando tuve la oportunidad de hablar con David sobre esto que intuía y sobre esto que ya veníamos hablando con varios compañeros del PIRA, sobre la importancia de hablar de tecnologías desde el saber ancestral, David me comentó que él en su libro acababa de hablar de esto y le pude hacer una entrevista muy, muy bella donde me dio de alguna manera como un, no sé si permiso o tranquilidad para poder empezar a tocar esto que podríamos llamar tecnologías o ciencias occidentales en relación a tecnologías y ciencias ancestrales, que si hablamos de, pues no son analogías reales, ¿no? O sea, es realmente un gran, ¿cómo se llamará eso? Jugar con las analogías y decir que una cosa es ciencia, que una cosa es tecnología, es realmente casi que un juego de nuevo de cáscara sin sentido, porque el nivel de complejidad de lo que se está hablando es muy alto y muy grande. Ahí tuve la invitación de IDARTES para hacer este libro, donde pudimos compilar bastante de esas experiencias. El libro también de manera muy atrevida lo nombré Curación como Tecnología, en el cual salgo como autora, pero realmente no hay manera de ser individuo en estos procesos y todos los que participamos ahí, todas las personas que cumplieron, digamos, una transformación enorme,
deberían ser los autores, ¿no? Deberíamos ser, pero parece que no hay todavía cabida para que dejemos de ser un nombre que se señala, que se empodera o que un nombre individual, ¿no? Un nombre propio. El llamado desde IDARTES fue muy bello, desde la línea de arte, ciencia y tecnología, me preguntaron, pero ¿qué relación puede tener Bogotá con la Amazonía? ¿En qué manera hay algún tipo de conexión? Y aproveché, y esto es casi como un collage, ¿cierto? Collage. Es un tejido, es una manera en que se van conectando ideas, conectando sentires. Este libro nace de unos talleres que hicimos en el 2017, talleres de nuevo. Pareciera que cada palabra que voy a decir me va a pasar eso, ¿no? Como que hay que comprender de qué estamos hablando cuando son ejercicios vitales de sentarnos y de escucharnos, de alimentarnos, de asustarnos, de tener, ¿no? Como toda la fragilidad y la vulnerabilidad en estas relaciones de encuentros. De ese ejercicio, ahí estuvimos, y una cosa que desde el libro anterior intentamos hacer fue poder convocar a muchos artistas también para que ayudaran a todo ese imaginario. Y bueno, mucho del material obviamente es dibujado y creado por los mismos investigadores indígenas, y de nuevo, la palabra indígena creo que se queda corta, es otra cosa que deberíamos detenernos, y como dice Yasnaya Aguilar y como dice Abel Santos, Abel es del territorio Magta y Yasnaya dice yo soy Mije, y digamos que nombrar las cosas de una manera superficial también es un ejercicio de poder y es un ejercicio de exclusión. Así que estuvimos hablando mucho con Robertico Marín, con Rinel Ortega, Jegú Barazano. Hay unos datos de David Copenagua, unas partes de la conversación que tuvimos. Hay una reflexión muy bella también de Tarcisio Vanegas sobre la corona de plumaje. Está en el libro Libardo Bolívar, que habla sobre los lentes de visión. Este libro es gratuito, lo sacó IDARTES, y por eso también participamos en él en la medida en que este era un libro que iba a salir para las escuelas públicas. Nunca supe si eso pasó o no pasó. Pero es un libro que por la pandemia también se liberó, ¿no? Y pues pueden entrar a la página de IDARTES y bajarlo para leer. Bueno, también hace parte de ese libro Stephen Hugh Jones, con quien hemos trabajado muchísimo, y Juan Álvaro Echeverry. Creo que se me olvida alguien, pero bueno, después me acuerdo. Y volviendo como a esa idea de qué es lo que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que, a qué le dedicamos tiempo, a qué le dedicamos, ¿no? Como la capacidad de detenernos. Y parte de esa reflexión sobre el trabajo desde el saber del Pirá Paraná, específicamente en Bogotá, estábamos caminando con Muipu y nos encontramos una ortiga. Y Muipu me comentaba que, entre otras cosas, que esa pelucita que estaban viendo ahí era la esencia de un ancestro. Sabemos que la ortiga es una planta medicinal. La ortiga es una planta que está en todo Bogotá y que sale a pesar de que le pongan cemento y le pongan tierra. Siempre aparece la ortiga y el tijiqui, siempre van a estar por ahí juntos, apareciendo en el territorio, que son dos grandes plantas de poder que hay en Bogotá.
Así que ahí va un poquito como ese sentir o esa búsqueda de casi que si hiciéramos una exposición sobre la ortiga, se podría convocar a muchísimos saberes para hablar de una pequeña planta. Y si eso es así, solo con una planta, lo que podría hacerse con todos los objetos que están en el museo, podríamos dedicarle mucho tiempo a explorar desde múltiples saberes aquello que nos constituye. Es decir, la ortiga es parte de mi historia y es parte de la manera de proteger. Es la manera en que también sabedores tradicionales cuando llegan a Bogotá desde el Amazonas y no pueden conseguir la pringamosa o no pueden conseguir otro tipo de plantas, pues no, de pronto a veces están así en Bogotá y el texto de Muipo en el libro habla justo sobre esa primera curación que hizo él en Bogotá, donde dijo, bueno, está la ortiga, está el tabaco, obviamente que es nuestra planta de poder americana, o quisiera nombrarla de otra manera, pero para que nos podamos entender. Así que el tabaco, la ortiga, el tijiqui, que son estas plantas, ¿no?, que nos han acompañado desde niños, que están ahí, son parte también de esos seres que nos han cuidado en el territorio sutilmente y que pareciera que no les queremos poner atención. Lo que ven en la mano izquierda es el mapa geológico de la sabana de Bogotá. Es un reconocimiento a todo este ser acuático que habitamos. Ahí se encuentra, digamos, todo el estudio de subsuelos y la conexión de ríos, porque esta ciudad la atraviesan muchos ríos que están tapados, ¿no? Entonces la ciudad sería esta cáscara que está encima, tapando un saber, una ley de origen, una escritura en el territorio que nos constituye, pero nos constituye tanto que funciona como lo hemos querido, ¿no? Hemos querido tapar el río, hemos querido canalizar el río, hemos querido darle la espalda a las lagunas, hemos decidido sacar a las personas que tienen un legado ancestral muisca de los territorios, hemos decidido dejar de estar con esta potencia del agua que nos habita y que es, digamos, parte de toda esta fuerza que tenemos en la sabana de Bogotá. Y esta piedra es un helecho que se encuentra en una formación en UNE, en el sector vía Bogotá-Villavicencio, para entender también toda la conexión que hay en este territorio con el mar. Cómo podemos encontrar, ¿no?, estos petroglifos o estas huellas en el territorio que nos dan cuenta también del origen profundo que nos constituye. Pero de nuevo, al que no queremos ver, ¿no?, una piedra es simplemente una piedra. Y aquí también, ¿no?, como digamos que parte del camino ha sido compartir desde muchos saberes, desde la geología, desde la astrofísica, desde ¿no?, la salud, la medicina, el agua, la potencia de nuestros propios cuerpos como contenedores de aquello que estamos exponiendo hacia afuera y también se invierta hacia adentro. Es decir, podríamos hablar de esta planta o de esta piedra y podríamos simplemente llenar toda una sala de exhibición de lo que esta piedra puede significar para todo el saber diverso que hay, desde culturas muy, muy complejas, muy sofisticadas, que nos digamos un poco, si abrazáramos esta ausencia de sentido, si abrazáramos aquello que ignoramos y permitimos que haya un proceso de rendición ante un saber mayor, ante un saber antes que lo humano. Las plantas están antes de lo humano y tienen una fuerza, un conocimiento, una vida, y en la medida que no podamos respetar a los seres de la naturaleza que además nos alimentan como seres pensantes, pues lo que hacemos de nuevo es tapar
ignorar, excluir. Si eso se llama decolonialidad o no, no sé. Lo que siento es que nosotros mismos forjamos la existencia que nosotros mismos queremos hacer florecer o hacer aparecer, o negar y excluir. Esto es una bellísima conversación que tuvimos con Robertico Marín, del pueblo Yoamasá en el Pirá, que hablando de esto, y él decía, bueno, llegaba, usted cuando viene a Bogotá, ¿cómo lo curan? ¿No? ¿Cómo lo cuidan? Usted está en conexión, sigue en conexión. Y él me habló de esta curación que les hacen que se llama Yisuruhai, no sé si lo pronuncio bien del todo. Y él me dice, claro, yo a través de las plantas y a través del caracol y a través del carayurú y a través de todo un manejo de relaciones ecosistémicas, por llamarlo de nuevo de alguna manera, en un lenguaje que podamos entender, estamos en conexión, estamos en un proceso de cuidado mutuo. Así que él me dice que cuando está en la ciudad, esa curación lo disfraza de la luz del sol, como la luz de millones de estrellas. Es decir, esa curación me disfraza del color azul del firmamento. Ese color azul del firmamento que no se puede palpar, pero que uno sabe que está allí, como la sombra. No la puedo agarrar, pero está ahí. Y lo disfraza a uno del color blanco del firmamento. Así que Robertico dice, si yo tengo esta protección y yo brillo tanto, no me podrán ver. Así que puedo estar en la ciudad tranquilo sin que me estén viendo o atrapando otro tipo de seres, ¿no? Como esa luz que encandelilla. Y bueno, voy a hacer ahorita publicidad con todo el respeto de nuestros curadores, perdón. Ahora nos encontramos haciendo en el Pirá el libro Kurukbare Jako, que es el libro de las madres de semilla de yuca brava. Este es un libro que estamos haciendo desde hace 7 años. Eso que ven ahí tanto es un cascarón como un libro fantasma, porque es simplemente una imagen digital que le pusimos una foto de Sergio Bartelsman fantástica. De todo el proceso que está haciendo. El primer libro se hizo con 90 investigadores indígenas, en este más o menos son 45, conformamos un comité editorial en el cual pues está un grupo de personas, Reinel Ortega, Rosa Marín, nuestra Rosalía León, que es como la que ayuda como a hacer todos los enlaces con todas las mujeres del río. Bueno, se me quedan ahí nombres también, digamos que somos 3 personas del mundo de afuera que estamos colaborando en esto, que es Carolina Duque, que es antropóloga, Sergio Bartelsman, el fotógrafo, y yo. Y yo te puse ahí un link de Kiasma y que dice Barejaco. Voy a hacer aprovechar el público, porque ahí tiene que ver un tema, y es ¿qué son estos libros? Entonces me decían, ay, qué bueno que hagas estos libros para que ese saber si llega a morir quede guardado allí. Y justo estos libros son un rasguñito de un saber muy, muy profundo que no se deja atrapar, que no se deja condensar, que no se deja agarrar. Así que desde mi mirada, estos realmente son unos libros que son unos dispositivos de gobernanza, son unos dispositivos de activación de la palabra. No son libros que estén con un conocimiento que podamos habitar, sino que son libros que permiten otro tipo de conversaciones.
Así que el primer libro, se publicaron 1000 copias. De ese libro, más o menos la mitad se fue para el río, la otra mitad se compartió con el mundo de afuera, y a los 3 meses ya no existía el libro a nivel físico y llegó a donde tenía que llegar. Ahora en febrero tuvimos la última reunión con las mujeres. ¿Puedes pasar al link? Hicimos toda una reflexión de qué hemos estado haciendo y cómo sería la mejor manera de buscarle una financiación al libro. Entonces, en un momento dado, estos son libros que están hechos hacia adentro, son libros que están hechos para que los jóvenes de las comunidades puedan conectarse con el saber de los tradicionales y de las sabedoras. Así que en un momento dado en febrero dijeron, no, yo creo que es mejor que solo sea para nosotras, que solo tenga ese objetivo de llegar a las escuelas. Pero en un momento dado nos empezamos a dar cuenta de todo lo que necesitábamos para imprimir, el tipo de papel que queríamos para que fuera un papel que resistiera un poco la humedad, y empezamos a hacer todos los costos de lo que implica esto, porque pues obviamente es muy costoso el trabajo que hacemos, por las distancias y por la relevancia de cada una de las imágenes. Así sea un libro para adentro, es el libro más, digamos, delicado en el manejo de la imagen y de la palabra. Así que dijeron, bueno, está bien, vamos a entregar 350 libros al mundo de afuera, y los demás son libros que van a estar internamente en los colegios y se van a compartir mejor dicho, ahorita estamos en un proceso de gestación, de que este libro pueda parir después de 7 años de trabajo. Este libro en un momento dado empezó a necesitar que se cantara, entonces hicimos todo un trabajo para que se levantara el canto de las abuelas, y se hicieron unos ejercicios de animación en 3D. No sé si puedes bajar un poquito más. Y aquí podemos ver un fragmentico de uno de esos cantos que están en el libro. Y bueno, esto hace parte de este libro que está en gestación. Y aquí Rosa Marín está hablando sobre la semilla de origen que quedó en su propio territorio. Este es un dibujo hecho por ella. Este es un dibujo que cuando reflexionamos desde el 2017 hasta el 2019 en todo este proceso de apoyar ciertas tecnologías, como un libro es una tecnología, como la escritura es una tecnología, y empezamos a sentir que necesitaba que este libro cantara y que pudiera, digamos, llegar la voz de ellas a los jóvenes que fueran a tener acceso a esto. Hicimos todo un trabajo de exploración durante mucho tiempo para que pudiéramos llegar acá, y Rosa dijo qué era lo que tenía que sonar, qué cosas se tenían que animar, cuál era el sonido que teníamos que ir a grabar, y lo que hicimos fue realmente acompañar, que es un poco el trabajo que hacemos. Y abajito, para los que estén interesados del mundo no indígena, hay una vaca, sube, ahí, porque estamos haciendo una red que se llama Bare Jacó, para que esta red sea un ejercicio también de economía solidaria, en la medida en que todos hemos hecho un gran esfuerzo para que esto esté, y en la medida que la gente pueda escuchar y entender este llamado, sean protectores también de ese saber. O sea, esas 350 personas que van a tener el libro son 350 personas que han escuchado, o por mí, o por Rosalía, o
por esta red que estamos creando, este llamado del cuidado, porque hay cosas que no se tienen que republicar o volver a publicar. Hay cosas que tienen una función específica para unos momentos específicos. Entonces la gente siempre me ha dicho, bueno, ¿y ese libro de los jaguares cuándo lo vuelven a publicar? Entonces hemos ido allá al río y es como, bueno, ¿ustedes quieren que esto se vuelva a publicar? Y ellos dijeron, ¿por qué van a volverlo a publicar si nosotros ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer? Eso no se renombra, eso no se republica, eso está ahí y cumple ya su función como fue hecho, y en este caso también estamos comprendiendo cómo son estas redes también de cuidado en la medida en que hagamos que este libro pueda parir y llegar a las comunidades y a los colegios, a 4 colegios específicamente del Río. Si quieres, volvemos al PDF. Pasemos esta imagen. No, mentiras. Esta imagen fue parte de todo este proceso de reflexión sobre el uso también de otro tipo de tecnologías que nos permitieran, o esta mezcla de tecnologías que nos permitieran comprender un poco la potencia de este tejido que se ha dado a lo largo de muchísimos años. Esa pequeñita imagen que está ahí es la ubicación del Pirá-Paraná. Esta es la cuenca amazónica, que realmente pues hay que entenderla como un cuerpo. Y digamos ahí la atraviesa todo el Pirá, no, todo el Amazonas. Entonces este es acá es el delta, ¿no? Este es el mar Atlántico, acá está el río Amazonas, y acá desde esta punta está el río Negro, y en el Pirá se conecta el río Caquetá, Paporis con el río Negro y el Baupés. Y esta es una imagen que la realizó Paulino Barazano en 1974, que cuando estábamos haciendo el libro de los jaguares, Stephen Hugh Jones llegó a la casa y me dijo, llevo 40 años guardando esta imagen para que pueda estar en el lugar en el que tenía que estar, y el lugar donde llegó y se repositó fue en el libro de los jaguares. Entonces esto fue un ejercicio que hicimos, que les voy a contar un poquito más adelante, con un sabedor, con Reinel Ortega, que él quería contar qué significa para él el cambio climático desde su propia perspectiva. Esto es una información, pues no puedo explicarlo aquí mucho, pero solamente quería explicar lo que hay aquí en el mapa. Y si esta es como un cuerpo de la Amazonía que está ya, pues digamos, con toda la referencia satelital de lo que sucede en la Amazonía, aquí podemos ver como 3 tipos de tonos. Entonces todo lo que está en blanco es deforestación al 100%. De la Amazonía, allá en nuestro lado colombiano, pues vemos el Caquetá, el Guaviare y el Putumayo en estos dolores que nos atraviesan de esa selva que se está agotando, que es un poco lo que Reinel le estaba comunicando en ese mensaje, es que hay unos linderos de manejo, hay unas áreas de protección y esas áreas se están vulnerando. Lo que se ven grises son todos los territorios privados que están en este momento en una fragilidad altísima, y lo que está en verde es la unión de todos los resguardos y todos los parques naturales. Entonces, si pensáramos en una Amazonía hoy, bajo el cuidado bajo el cuidado de quienes han vivido allí milenariamente, si pueden abstraer, sería solamente todo lo que está en tonalidad verde. Y de nuevo, como decía Yasnaya Aguilar, de la comunidad Mijes, qué extraño que justo los lugares con esta potencia y fuerza de estos seres de la naturaleza sean los lugares que están resguardados por el saber ancestral. Pasemos. Esto es parte de, como, no sé si se dan cuenta, pero para nosotros no hay nada nuevo y todo esto habla de lo mismo. Llevamos 17 años trabajando y eso aparece y desaparece en una relación que muta,
pero la esencia es un poco la misma. Y esto está conectado con un trabajo que hicimos con Abel Santos en Leticia, en la Casa Hija, en el marco del doctorado, y con Muipu, que es sobre la potencia de las cachiveras y los raudales, o sea, qué es esa fuerza que está ahí y cuál es el resguardo de esas semillas en estos lugares. Y de nuevo también era parte como del proceso de experimentación, si era suficiente o iba a ser necesario o iba a apoyar el libro de las mujeres este tipo de tecnologías, y esto fue parte como del proceso de experimentación. Y bueno, la que ya vimos. Y este es, yo intenté ser muy juiciosa y hacer el doctorado en estudios amazónicos, y lastimosamente duré un año y entregué, esta fue mi entrega del trabajo del año, donde estuvimos con Muipu y con Abel Santos, al que estoy absolutamente agradecida y feliz que además esté aquí con nosotros, donde se hizo una reflexión sobre esos cuerpos de agua, sobre esas cachiveras y sobre esos bancos de pensamiento que son lugares esenciales para el descanso y para, digamos, desde el manejo tradicional, donde pudimos recorrer en Leticia distintos cuerpos de agua para poder escucharlos, y pudimos hacer en la Casa Hija ¿qué palabra le podríamos poner? No sé, un performance, una instalación, pero se hizo todo un trabajo con Abel, se me acaba de ir el nombre del compañero que ayuda a hacer toda la gráfica en el piso. Helio Miraña, con Helio también. Acá está Juan Álvaro, está William Yucuna. Así que, digamos que en esa reflexión sobre el individuo en el arte, desde lo que nosotros hacemos, se diluye. O sea, no hay manera de decir quiénes están siendo parte de este sistema, porque también pues tiene que ver con las plantas, con la propia fuerza del río, y bueno, esto fue un ejercicio sonoro, donde la Casa Hija, que es un espacio muy bello que tiene la Universidad Nacional, dentro de la universidad, es este espacio intercultural donde pueden encontrarse distintas formas de conocimiento para permitirnos ser, ¿no? Esto no es para hacer algo juntos o hacer una obra, sino es permitirnos ser en ese ejercicio que cada uno tiene para habitar ese momento en el cual estamos haciendo. Así que si vemos todo esto son cascaritas, son maneras, digamos, de mirar esto de una manera distante, pero para capturar eso es muy difícil. O sea, capturar los ejercicios que hemos hecho en el Pirá Paraná, de ir a escuchar la selva, de caminarla, de entenderla, de olerla, de sudar, de comprender la dificultad, de comprender la potencia, son cosas absolutamente conmovedoras que no se pueden hacer, ¿sí? Que son muy difíciles de concretar en un objeto o en algo que se aísle de el in situ, ¿no? También saltemos esto. Y este es un trabajo que acabamos de lanzar con mujeres excombatientes de las FARC, que están haciendo un trabajo de restauración ecológica en Piedemonte Amazónico, donde con también muchos compañeros del mundo de afuera, Atractor, Cristina Consuegra, que trabaja el alimento, con Eugenio Tiselli, con Mateo Hernández, que es un naturalista, y todo el saber que estas familias y personas que nos invitaron a entrar en diálogo y a conocernos y a respetarnos, pudiéramos crear un mapa interactivo que no sé cuánto tiempo tengo.
¿Sí? Sí, abramos el mapa. Donde cuál fue de nuevo como lo que nos conectó es el bosque, que a la final yo siento que ha sido el gran maestro. El agua y la selva y todos los seres de la selva son los que nos están formando, ¿no? Los que nos están forjando, los que nos están dando una ruta también para comprender cuál es ese llamado y cuál es ese camino desde múltiples disciplinas, desde múltiples sentires para poder configurar eso que somos que no sabemos qué es, ¿no? Y que implica un soltar, implica una apuesta hacia otras formas de conocimiento. ¿Tienes el enlace? Ese enlace sí es larguísimo y dificilísimo. Bueno. Entonces, digamos que todo este tipo de trabajos son muy difíciles de explicar y requieren a mucha gente y requieren a muchas personas que tienen múltiples saberes, y lo que hicimos de nuevo fue caminar el bosque, estar allí, escucharlo, hablar desde lo que el bosque mismo, la selva, nos estaba diciendo, ¿no? Las cortezas por las que atravesábamos, por las que pasábamos. Y digamos, claro, esto se ve como lástima que no lo pudieron ver, pero es un mapa donde está todo esos puntos amarillos, es todo como un registro de los recorridos. Pero aquí hay unos agentes, que vuelvo a la ortiga, hay unos agentes que terminan sosteniendo nuestros encuentros. Y en este caso fueron dos plantas. Uno, el árbol de achapo, que es un árbol que está en extinción, pues que realmente lo han talado de una manera extensiva, muy fuerte, y parecía que el achapo nos hablara todo el tiempo. Entonces nos encontrábamos la semilla de achapo, el achapo estaba ahí, hablábamos y el achapo volvía a aparecer. Así que, de nuevo, ¿quién es la agencia que está atravesándonos para configurar esos procesos o esos proyectos que hacemos? Otra planta de poder aquí que fue muy fuerte fue la desvanecedora, que es una planta que las mujeres excombatientes saben perfectamente cómo usar para curar heridas, y tiene un montón de beneficios desde el saber ancestral como desde el saber de personas que han estado y habitado el bosque, pues como ellas, que eran personas que vivieron dentro del bosque. Así que parecía que las plantas nos llevaran por el camino, ¿no? Eran ellas las que se hacían aparecer, se revelaban, nos decían hacia dónde teníamos que ir y sobre qué cosas teníamos que conversar. Pero eso es algo que es muy difícil que se pueda hacer aparecer, ¿sí? Entonces, esto es pues un mapa, de verdad. Hicimos justo aquí también una charla sobre eso. En este proyecto Juan Pablo Fajardo fue fundamental, que hay una exposición bellísima en este momento pues que tiene aquí en la biblioteca. También en toda esta historia, Rolf Abderhalden para mí ha sido como el gran maestro del mundo de afuera, que también una exhibición en este momento en el piso 1 y 2 del MAMU. Así que yo no sabría cómo explicar lo que nos atraviesa, porque nos encontramos en el tiempo, porque hay cosas que pensamos que nos dividen o nos alejan o nos despedimos, pero después vuelven, pareciera que con más fuerza, recordándonos lo que hemos caminado. Así que esa fuerza del bosque es la que nos permite, o del agua, ¿no? De los ríos, reconocer aquello que no logramos comprender, pero que nos llama constantemente a que volvamos a recapitular aquello que hemos caminado. Así que si se pudiera nombrar esto de alguna manera, todavía no hay las palabras para poder asir lo que nos conmueve profundamente cuando hacemos este tipo de trabajos. Esta es parte de lo que estamos haciendo con Eugenio Tiselli también, que nos llamamos performance multiespecie,
Y esta es una bella orquídea que Mateo Hernández trasladó a Organismo y que Camila, que está aquí, le tomó la foto con otro grupo de personas, y esta planta que ven ahí tiene 40 años. Y esta planta fue trasladada de un lugar a otro, así que en la medida que nosotros podamos comprender esa fuerza y esa potencia de estos seres que piensan, que guían, va a haber una reversión también de nuestra propia corporalidad. Así que puede que no sé si eso es de colonialidad, tampoco sabría si ese es el llamado, pero hay un ejercicio que los saberes tradicionales en el Pirá, y recuerdo específicamente una conversación que tuvimos con Ignacio Macuna, y él decía, bueno, ¿cuál es su hijo le preguntaba al abuelo sobre la coca, le decía, abuelos, que si nos puede contar a los jóvenes cuál es el origen de la coca. Y el abuelo, como nos vio a unas personas que estábamos del mundo de afuera ahí, él le respondió en lengua, le dijo, pero ¿por qué me preguntan algo que yo respondí hace 40 años? ¿No? Acá estuvieron unas personas del mundo de afuera hace 40 años preguntándome cuál era el origen de la coca, y yo dije cuál era el origen de la coca, pero ¿será que mi palabra no vale para que 40 años después mis propios hijos me estén preguntando sobre el origen de la coca? Y una de las cosas muy fuertes que decía Ignacio, también tirándonos a los del mundo de afuera nuestra responsabilidad sobre las plantas de origen, y él decía es que es en la medida que no reconozcamos la planta como un ser, como vida, será la misma planta la que en su ingesta, al ser violada y maltratada, va a fomentar que no podamos entrar en esa armonía. Así que estos son los ejercicios de inversión, de muchas maneras de configurar el mundo. Ellos realmente tienen un saber y una profundidad que debemos escuchar, ¿no? Como que el ejercicio ahora, y el ejercicio que creo que va a ser muy valioso en este seminario ya lo ha sido, y ojalá eso se amplifique en la exposición, es la escucha, no solo de las personas que están haciendo este proceso, no solo de las, obviamente guiado por los sabedores y las sabedoras, pero sobre la potencia del objeto mismo. ¿Sí? La potencia sobre la vida que está allí y que está igual en el tiempo, digamos que enmarcada, encerrada, limitada, encajonada, pero está allí. Y ojalá este sea un ejercicio de escucha potente, no solo de lo humano, sino de aquello que está sosteniendo con mucha paciencia todo este proceso que tenemos que hacer de hacer los pasos que hemos dado para poder negociar y poder estar como en una tranquilidad en estos diálogos, pero sobre todo en estos ejercicios de vida, ¿no? De nuestra propia cotidianidad, y de comprender por qué es que estamos hoy contemporáneamente pensando en nuestro territorio. Gracias.